Hechos, capítulo 15, versos 4 y 5. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Hechos, capítulo 15, versos 4 y 5. Leemos la palabra de Dios en Hechos, capítulo 15, verso 4, dice: y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunas de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Amén. Amante Dios, Padre eterno, Padre celestial, a ti que moras en las alturas, te damos gracias. Gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia y por todo cuanto tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que tu palabra contriste nuestro corazón, nos ayude a ponerla en práctica y a compartirla con todas aquellas personas que aún no conocen de ti. Padre, gracias por todo cuanto tú has dado a nosotros, por la forma como tú te manifiestas diariamente en nuestras vidas, por la forma como tú tienes cuidado de cada creyente. Gracias, Señor, por Jesucristo, por la cruz, por el pago de nuestro pecado, por todo cuanto has hecho por nosotros. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Nosotros, como administradores, como hijos de Dios, tenemos que rendir cuentas por cada una de las cosas que Dios pone en nuestras manos, por nuestras posesiones, por nuestros hijos, por nuestro hogar y por todo lo que Dios nos da. Ahora, en Hechos, capítulo 15, Pablo y Bernabé tienen una confrontación muy importante. Determinar si los creyentes gentiles debían obedecer la ley de Moisés para ser salvos es un asunto extremadamente importante en un punto de transición del cristianismo en la historia. Y esto era una situación que había que manejar con mucho cuidado. Los judaizantes eran líderes fariseos convertidos a Cristo, y ellos insistían en que los gentiles debían someterse a la ley y que debían circuncidarse. Ahora, cabe destacar que hay algo de fariseísmo en cada uno de nosotros. Y nosotros, muchos líderes, le ponemos parámetros a los creyentes y nos ponemos parámetros nosotros mismos y hacemos cosas y pedimos cosas a nuestro creyente que nosotros mismos no estamos dispuestas a hacer, que no estamos dispuestos a cumplir. Entendamos que los mandamientos de los hombres alejan a las personas, a los creyentes de Dios. Y hay que asegurarse que el mensaje del Evangelio sea una fuente de libertad y de vida para los que escuchan, no un cúmulo de reglas indebidas ni una ceremonia frustrante para aquellos que quieren servir a Cristo. Para poner en contexto lo que voy a decir, en este viaje misionero que Pablo está teniendo, recordemos que cuando se está escribiendo esto, cuando estamos en Hechos capítulo 15, todavía Gálatas no se ha escrito, todavía Hebreo no se ha escrito. Entonces algunos sacerdotes seguían la práctica del Antiguo Testamento, donde era un tiempo de una transición muy difícil, y era un periodo muy difícil para la iglesia en este momento. Dios le reveló a Pablo que llevara este asunto a la iglesia de Jerusalén para que hubiera un acuerdo
y la congregación de Antioquía estuvo de acuerdo junto con los líderes para poner en contexto a los gentiles, a los judíos, y cuáles eran los parámetros que debían seguir en la congregación para ellos ser salvos y poder congregarse de una manera natural. Esta reunión no fue un concilio de la iglesia en el sentido de una denominación, sino una reunión de líderes religiosos que escucharon a los diversos grupos y luego tomaron una decisión basada en 4 parámetros. Y por lo menos 4 reuniones se dieron aquí para llegar a una conclusión. Y estamos hablando de Hechos capítulo 15 en el concilio de Jerusalén, donde Pablo va a rendir cuenta de lo que ha hecho en el ministerio de los gentiles, y bajo esa rendición de cuentas se va a mandar una carta para atrás con la decisión que se tome en este concilio. Hay 4 parámetros, 4 reuniones que se dieron aquí para tomar una decisión. La primera, una bienvenida pública a Pablo y Bernabé por sus compañeros y a los que acompañaban a Pablo y a Bernabé junto con los discípulos y los apóstoles. Después de eso hubo una segunda reunión. Esta fue privada entre Pablo, sus acompañantes y los líderes de las congregaciones en ese punto en Jerusalén. Después hubo una reunión pública donde los judaizantes que exigían la circuncisión de los gentiles expusieron y presentaron el caso, y luego hubo un último debate público, y en este último debate habló Esteban, habló Pedro, y se llegó a una conclusión donde se envió una carta para atrás a la iglesia de cuáles eran los parámetros que debían seguir. En este debate varios líderes presentaron el caso para mantener abierta la puerta de la gracia a los gentiles perdidos. Muchos líderes estuvieron de acuerdo en que la salvación debía llegar a ellos, que era por gracia, y que los gentiles tenían parte en esto. Cuando nosotros vamos al pasaje de Hechos capítulo 15, en el verso 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El 2: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros con ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión, esta situación, este altercado, este malentendido. Dice el 3: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo entre todos los hermanos. 4: y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5: pero algunas de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. Verso 6: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros habéis sido, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Recuérdense que Pedro está hablando de la conversión de Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole al Espíritu Santo lo mismo que a vosotros. Los gentiles tienen el misma causa de salvación, lo mismo que le contrista, lo mismo que le hace ver su condición pecaminosa que tienen los judíos. Por lo tanto, no lo hace diferente, dice Pedro. Y para terminar en el día le dice: ahora pues,
¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni siquiera vuestro Padre ni vosotros hemos podido llevar? ¿Por qué tú le pones parámetros a esos creyentes y a cumplir algo que ni siquiera tú mismo eres capaz de cumplir? Bajo este texto, bajo este contexto, bajo esta rendición de cuentas, bajo esta reunión, hay 3 puntos que nosotros vamos a ver en la mañana de hoy, que deja claro lo que un ministro de Dios tiene que hacer cuando va a rendir cuenta. Esos 3 puntos son los siguientes. Primero, aclarar los conceptos equivocados, tanto dentro como fuera de la congregación. Segundo, dar a conocer la obra que se está llevando a cabo. Estamos hablando de misioneros. Y tercero, mostrar a Cristo en todo lo que hace. Y cuando yo elegí estos 3 puntos bajo el texto que estamos estudiando, yo pensé mucho en mi pastor Mateo, porque es prácticamente lo que hace durante un periodo de 1 año fuera del país. El pastor está aclarando los conceptos de la congregación, está dando a conocer la obra de lo que se ha hecho aquí durante el tiempo que tiene, presentando el plan misionero que ellos tienen y los proyectos futuros que tenemos como congregación, y después de eso tratan de mostrar a Cristo en cada cosa que se hace. Nosotros, a lo largo de la historia, los líderes de la iglesia se han reunido para discutir diversos temas siempre, y la mayormente cuando son temas doctrinales. Los historiadores reconocen alrededor de 7 concilios ecuménicos alrededor de la historia de la iglesia. El primero, o uno de los más importantes después del concilio de Jerusalén, fue el concilio de Nicea, en el año 325 después de aquella era de Constantino el Grande y la era de los gigantes, donde en este concilio se conocieron algunos puntos. Pero el concilio de Jerusalén fue el concilio más importante para llevar a cabo el tema doctrinal del momento. ¿Qué deben hacer los gentiles para salvarse? Ese fue el punto focal. Eso fue la pregunta que hizo Pablo cuando llegó ante los fariseos, ante los judaizantes, donde le ponían parámetros a los creyentes de que tenían que circuncidarse y de que tenían que guardar la ley de Moisés. Y Pablo llega y lo primero que pregunta: ¿qué es lo que tienen que hacer los gentiles para salvarse? Los apóstoles y los ancianos se opusieron con firmeza a todos los esfuerzos por imponer el legalismo en sus rituales como requisito necesario para salvación. Dijeron: Pablo, tú tienes razón. Estos parámetros no son la base para la salvación. Hay otros parámetros que vamos a conocer más adelante. Y ellos afirmaron para siempre que la salvación es por gracia mediante la fe total y exclusivamente a través de Cristo. Solamente a través de Cristo. No hay que cumplir la ley de Moisés, no hay que circuncidarse. La ley es parte de la vida cristiana antes, pero ahora solo es a través de Cristo y es por gracia. Cuando llegamos al verso 1, dice el verso 1: entonces algunos que venían enseñando a los hermanos, algunos, estos son los judaizantes, los maestros falsos, que se habían nombrado a sí mismos y que eran guardianes del legalismo mosaico, donde se enseña la doctrina de salvación por obra, no por gracia.
Y esa persona que están enseñando esa doctrina de salvación por obra, ahora quieren poner estos parámetros como punto focal para que los gentiles sean igual que los judíos. Y ellos dicen, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Una herejía propagada por los judaizantes, refiriéndose a lo que decía Génesis capítulo 17, del verso 10 al 12. En Génesis 17, el verso 10, dice lo siguiente: este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Dice verso 11: seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Verso 12: a la edad de 8 días seréis circuncidados entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia, tanto siervo, tanto esclavo, tanto la persona que está bajo tu cuidado, tú como mayordomo, todos tienen que circuncidarse, incluyendo tus hijos. Ese parámetro que le ponían en Génesis. Y recuérdense cuando Moisés fue llamado a que fuera a Egipto a liberar al pueblo, hubo algo que pasó ahí en Éxodo 24, que tuvieron que circuncidar al hijo de Moisés. Ahora, en el verso 2, a nosotros se nos dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, Pablo y Bernabé discutieron con los judíos, discutieron con los judaizantes de ese momento, donde ellos decían: no, esto es por gracia, no hay que hacer eso no hay que cumplirlo, nosotros estamos en lo correcto. Y los judaizantes decían: no, ellos no van a tener parte aquí. Ahora subieron a Jerusalén. Pablo y Bernabé y los líderes de la iglesia de Antioquía fueron a Jerusalén a presentar el caso, porque mucha gente está dejando de congregarse y mucha gente está dejando de servir a Cristo porque los judíos le tienen unos parámetros que no pueden cumplir. Ahora ellos van a un concilio ante los apóstoles y ante los ancianos y van a afirmar que la convicción que Pablo y Bernabé tienen de que cumplir lo del Antiguo Testamento no era un requisito para la salvación. Y en esta transición de ir a Antioquía y presentarse ante los hermanos que están allá en Jerusalén, ellos van a rendir cuenta de todo lo que se ha hecho en el viaje misionero de Pablo y de la iglesia. Hermanos, la ley no salva. No puede salvar a nadie. Es únicamente la gracia que Dios, por medio de su fe y la de fe en Jesucristo, por lo que alguien puede ser salvo. Es muy importante notar cómo la iglesia de Antioquía y Jerusalén resolvieron este conflicto que se presentó aquí. Ellos lo resolvieron durante 6 parámetros principales para resolver y buscar una solución adecuada para todo. Esos fueron los primeros que hicieron. Número 1, enviaron una delegación para resolver el conflicto. Esta delegación iba acompañada por líderes de la iglesia de Antioquía, iba acompañada por Pablo, iba acompañada por Bernabé, que iban a defender un punto doctrinal. En el punto número 2, los delegados, Pablo y Bernabé, se reunieron y rindieron un informe, rindieron un informe de cómo había sido la vida de los gentiles que habían creído en Cristo, cómo se comportaban, cómo eran nuevas criaturas, lo que ellos habían hecho en el viaje misionero, cuántas personas habían alcanzado. Y ahora, mediante esa rendición de cuentas, se va a llegar a una conclusión. Después, los líderes discutieron el asunto.
los líderes escucharon los testimonios tanto de Pablo, tanto de Bernabé, tanto de la iglesia que lo acompañó, de otros líderes, escucharon lo de otras denominaciones y también lo de las personas que lo acusaban. En el 4, Santiago formuló una decisión. Santiago resumió los informes que había recibido y formuló una decisión en base a doctrina de qué era lo que realmente había que cumplir y cuáles eran los parámetros. 5. Todos se sometieron a la decisión tomada en el Concilio de Jerusalén y que funcionó como portavoz Santiago. Y por último, el concilio preparó una carta. Sí, esta es la base fundamental de Hechos capítulo 15 y el concilio de Jerusalén. Todos los líderes ahora reunidos con una decisión que Santiago fue quien funcionó como portavoz de esa decisión, formularon una carta y la enviaron para atrás a la iglesia de los gentiles de cuáles eran los parámetros que debían seguir para alcanzar la salvación. Y en esos parámetros no estaba circuncidarse ni guardar la ley de Moisés. En esa carta lo que se explica claramente es que la obra de Jesucristo en la cruz fue suficiente para que todos alcanzaran la salvación que Él de antemano una vez prometió. Punto. Explicaron la decisión mediante un comunicado sellado por el concilio y firmado por todos los líderes. Ahora, en el verso 3, dice: ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, habiendo sido encaminados, dice, es decir, que los hermanos de Antioquía proveyeron tanto a Bernabé y a la persona que lo habían acompañado las provisiones necesarias para que ellos hicieran el viaje y no malpasaran. Es lógico que las congregaciones siempre provean para el misionero. Ahora, para ello, ahí en el mismo verso 3 dice: contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo entre los hermanos. No solo gran gozo, sino alegría, amor, era felicidad. Lo que Pablo había hecho en una primera visita, visitarlo de nuevo de camino y ver que esa gente permanecía, que esa gente seguía, que esa gente podía estar con él, que tenían parte en la obra, que se habían involucrado, que eran gentiles fieles y devotos y que habían abandonado la práctica de un mundo pagano. Eso causaba gozo, eso era alegre para Pablo. Y Pablo fue con todas esas noticias ante los hermanos de Jerusalén a decirle lo que los gentiles estaban haciendo. Oye, los gentiles están creciendo más que los judíos. Y eso es lo que Pablo está comunicando. Dice que causaba gran gozo, que todos los hermanos sinceros se alegraban mucho cuando otros hermanos enseñaban y cuando otros líderes como Pablo y Bernabé lo visitaban con una palabra de esa fe que habían puesto en el autor y consumador de la fe, Cristo. Dice el verso 4: y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y este es el punto focal de la predicación completa. Refirieron todas las cosas que Dios había hecho con la iglesia y que Dios había hecho con ellos. Ellos dijeron, ellos exhortaron, ellos comunicaron cuánta gracia y cuánta felicidad y cuántas personas se habían convertido a Cristo, cuán creciente estaba el ministerio de los gentiles. Ellos están rindiendo cuenta de la maravilla que Dios está haciendo a través de los gentiles y no con los judíos.
Y llegando a Jerusalén, después de un viaje largo, la comisión llegó a Jerusalén para tratar el tema central. Y Pablo se preguntaba, ¿qué tienen que hacer los gentiles para salvarse? Ahora, refirieron todas las cosas. Sin lugar a dudas, suministraron evidencia suficiente para verificar la autenticidad de la salvación de los gentiles. Pablo, con su propia palabra, estaba diciendo: hermano, yo fui confrontado por el mismo Señor Jesucristo. Ananías quitó mi ceguera. Yo estaba equivocado y ahora yo soy testigo y yo estoy viendo que el ministerio de los gentiles también es parte de la obra de Cristo. No es algo que se pueda dejar de lado, dice Pablo. Entonces está suministrando evidencia de lo que Dios está haciendo en la obra donde Él ha sido el misionero. Ellos lo recibieron con una sincera expresión de amor fraternal y se llenaron de gozo al ver todos los hermanos de Jerusalén lo que Pablo decía, lo que Bernabé decía y lo que Dios había hecho en el ministerio en el cual ellos habían predicado la palabra de Dios. Verso 5. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo. Entendemos que en este punto ya estamos en el concilio, en un debate público. Algunos de las sectas de los fariseos no solo querían imponer la circuncisión, sino que también querían imponer el rito de cumplir la ley de Moisés y de lo que significaba el pacto mosaico de aquella época, lo que significaba el antiguo pacto. No solo querían que se circuncidaran, sino querían imponérselo. Es necesario circuncidarlos, dice el texto. Verso 5. Es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley de Moisés. ¿Por qué esta imposición? Ellos decían, y nosotros como creyentes debemos entender, quizás nosotros no tenemos motivo para dudar de la salvación de los fariseos en ese momento, para decir que ellos no habían abrazado ni habían conocido la fe cristiana sinceramente. Ahora, a ellos les resultaba difícil deshacerse de su perjuicio legalista de que tal cosa era necesario para los gentiles y no cumplir con ninguno de los parámetros que ellos tenían claro que era vital para la salvación. Señores, quien salva es Cristo, es su gracia, es su misericordia, es su palabra. Nosotros solamente somos instrumento usado por Dios. Voy a usar esta ilustración. En el año 1786, parece que un inglés, un misionero llamado Guillermo Carey, expuso ante los líderes de su iglesia y de la congregación que él quería abandonar la misión y lo del viaje misionero y eso, porque las personas no se estaban convirtiendo a Cristo. Él dijo que quería abandonar la misión. Hay uno de los líderes que estaba con él que se llama Dr. Ryan, que le contestó de la siguiente manera: hermano, usted es muy joven, siéntese y yo le diré algo. Cuando Dios le plazca convertir a los paganos, Él lo hará, sin tu ayuda y sin la mía. Más de un siervo puede ir a un lugar muchas veces, puede tener
pero es Dios que decide cuándo va a convertir la gente. Es la gracia de Dios que mediante la oportunidad convierte a la gente. No por ti, no por el respaldo de la iglesia, no por lo que tú hagas. Dios trabaja en la gente y Él decide cuándo la gente se convierte a Cristo. En conclusión, nosotros tenemos que entender que muchas veces el progreso del Evangelio se ha visto estorbado por algunos que tienen la mente cerrada, que tienen conceptos equivocados, y eso obstaculiza lo que otros creen. Eso obstaculiza el camino de otros. En el verso 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Todo el conflicto está puesto sobre la mesa, y ahora que todo el conflicto está sobre la mesa, hay que tomar una decisión. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Pedro, ese Pedro que ustedes conocen, ese Pedro que era colérico, que actuaba rápido, sin pensar, pero que a la misma vez era un líder espiritual prominente, era el líder de la iglesia. Ahora Pedro les dice: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y eso es muy importante viniendo de la boca de Pedro, porque Pedro es judío. Y Pedro, cuando tuvo la visión de ir a predicar el Evangelio a Cornelio, lo primero que dijo fue que no. Oh, pero tú sabes que no lo podemos mezclar nosotros con aquello. Tú sabes que yo no soy partícipe de tal cosa. Y el Señor le dijo: no se hace acepción de personas. Lo que tú tienes, que tú crees que merece, también ellos lo merecen. Y en el verso 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. El mismo Espíritu Santo que yo tengo, que me convence de pecado, pasa a su corazón y automáticamente ellos entienden que Cristo resucitó y que Cristo es la parte fundamental de la salvación. No es cumplir un rito. Es lo que Pedro le está diciendo. Y ninguna diferencia hizo entre vosotros y ellos. ¿Por qué fueron purificados sus corazones? No hizo acepción de personas. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo en su servicio que ni siquiera ustedes mismos pueden cumplir? No es sorpresa que algunos de la iglesia de Jerusalén abogaran por la ley mosaica, pues ignoraban la relación que había por la gracia en ese momento. Los legalistas intentaban mezclar la ley y la gracia, volviendo a levantar la pared entre judíos y gentiles que Dios había derribado en la cruz. Y vamos a Efesios capítulo 2, versos 14 a 16. ¿Qué dice Efesios respecto a eso? El verso 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El 15. Aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Yo automáticamente hice ese sacrificio en la cruz. Esa pared que había en el medio de ustedes y ellos fue deshecha. Ya no son dos, ya no están divididos, ahora son solo uno, en Cristo, poniendo un pesado yugo judío a los gentiles. Los convertidos gentiles debían ser circuncidados y exigirle que guarden la ley de Moisés. Aquí se está diciendo prácticamente que el gentil debe convertirse en judío y antes de convertirse en cristiano debe hacer todos estos ritos. No basta simplemente con confiar en Jesucristo, también hay que obedecer la ley de Moisés. Es decir, que esto pone la obra de Cristo como algo sin importancia, como algo extra, como algo que tenemos que hacer también, pero hay que cumplir con esos parámetros. Creyente, nosotros no podemos ponerle parámetros a aquellos que quieren obedecer. Y voy a ser más claro. Los judíos decían: si no eres de este grupo, tú no puedes ser salvo. Hacemos eso hoy en día. Si no participas de tal ceremonia, tú no puedes ser salvo. Hacemos eso hoy en día. Si no haces tal cosa, tú no puedes ser salvo. Así lo hacemos hoy en día. Si tú no vives de tal manera, tú no puedes tener parte. Hacemos eso hoy en día. Y qué tristeza. Están añadiendo cosas al Evangelio y negando la obra de Cristo en la cruz. Creyente, los mandamientos de los hombres alejan a la persona que quieren obedecer, lo alejan de Dios. Hay normas dentro del cristianismo que no son bíblicas, que no tienen nada que ver con lo que el Dios Santo exige para usted aceptar a Cristo y vivir de acuerdo a como Él manda. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que por eso Pablo escribió Gálatas. Cuando Pablo escribe Gálatas es para mostrar muy claro que la salvación solo es por gracia y que solo se logra a través de Cristo. Muy claro fue Pablo con eso, y con esto concluyo. Cristo debe ser el centro de todo. Todo lo que hacemos lo hacemos por Él. Y todo lo que nosotros rendimos cuenta, la rendimos a Él. Cristo debe ser el centro de todo, y todo lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él, porque a Él rendimos cuentas. Mi gente, fue suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. Es suficiente la obra salvífica de Cristo en la cruz por todos, no por algunos, por todos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos obtener salvación, en que podamos ser salvos. Y no hay nada que podamos hacer más que aceptar la gracia y la misericordia de Dios que nos dio a nosotros para que tuviéramos parte de Él. Todo es por Cristo, a través de Cristo. A Él rendimos cuenta. Dios le bendiga. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, te damos gracias por tu bondad, por tu palabra
y por todo cuanto tú has hecho con nosotros. Padre, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, que podamos practicarla y ponerla para obedecerla y compartirla. Que nuestro enfoque sea la vida eterna y que podamos tener parte contigo para siempre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.